Cuando estudiamos lengua, lo que tradicionalmente se llama gramática, en realidad es morfología y sintaxis. La morfología estudia la forma de las palabras, que es lo que hemos visto en el tema anterior, y a partir de ahora vamos a ver cómo esas palabras tienen una función determinada dentro de la oración. A esa parte la llamaríamos sintaxis. Vamos a partir, en este caso, del concepto de oración, y vamos a empezar por la oración simple. Luego, más adelante ya veremos la oración compuesta, pero vamos a empezar por el concepto de oración simple. ¿Qué sería una oración? Una oración sería la unidad mínima de comunicación que cumple con 3 requisitos. En primer lugar, tiene que ir en el habla entre 2 silencios o, a la hora de escribir, entre 2 pausas. Cuando yo os doy un texto escrito, vais a reconocer muy fácilmente las oraciones, porque la oración es lo que está entre punto y punto. Hablando es un poco más complicado porque muchas veces juntamos, nos separamos correctamente, pero también si hablamos bien, hacemos una pausa al final de cada oración. Esa pausa sería lo que nos marcaría, pues eso, los diferentes enunciados oracionales, Además, cada oración tiene una determinada curva de entonación. Las interrogativas terminan de una manera, las exclamativas de otra, las enunciativas de otra. Esto no os lo voy a explicar, las diferentes curvas de entonación no las voy a explicar porque no las han preguntado nunca. Antes, alguna vez han estado en el temario, pero ahora ya no están, por tanto nada, Y después, comunica un mensaje completo, el enunciado me refiero, comunica un mensaje completo independientemente de que tenga verbo o no. Cuando yo tengo un enunciado, el enunciado puede ser una oración o puede ser una frase. Si yo tengo una oración, además de ir entre pausas, además de tener una curva de entonación determinada, la oración tiene como mínimo un verbo personal. El enunciado o frase no. Si yo digo abierto de 5 a 8, estoy frente a una frase o enunciado. ¿Por qué abierto de 5 a 8 es una frase o enunciado y no una oración? Porque no tiene un verbo en forma personal. Pero sí que iría entre pausas, sí que tiene una entonación determinada y sí que tiene un sentido completo. Si viene alguien y yo digo abierto de 5 a 8, me entiende perfectamente y tiene sentido completo, pero al no tener un verbo en forma personal, no estaríamos ante una oración, sino ante un enunciado o frase. Muchas veces decimos que frase y oración son sinónimos y muchas veces los utilizamos como sinónimos, pero no lo son. La oración sería el enunciado que tiene como mínimo un verbo en forma personal. Si la oración tiene un solo verbo en forma personal, está abierto de 8 a 5, me encontraría frente a una oración simple. Si la oración tiene más de un verbo en forma personal, me encontraría frente a una oración compuesta o compleja. Está abierto de 8 a 5, pero hoy está cerrado porque es fiesta. Cuando veamos la oración compuesta, vamos a ver que alrededor de cada uno de los verbos nos encontramos con una unidad que se llama proposición. No preposición, sino proposición. Pero eso lo veremos cuando lleguemos a la oración compuesta. Ahora vamos a hablar solamente de la oración simple. Por tanto, la oración simple sería el enunciado que está comprendido entre 2 silencios o pausas, que tiene una determinada curva de entonación, que tiene sentido completo y que tiene como mínimo un verbo en forma personal. Alguna vez sí que han preguntado en algún examen por frases. Han puesto buenos días, han puesto hoy es viernes y han puesto el examen es muy difícil, para distinguir de esos enunciados cuál no era oración o cuál era un enunciado o frase. Eso sí que lo han puesto alguna vez. Los últimos años no ha caído esa pregunta, pero podría caer. Por tanto, oración es el enunciado que tiene verbo y frase es el enunciado completo, con sentido, etcétera, pero que no tiene verbo. ¿Sí? Entre la oración y la palabra, o mejor dicho, entre la palabra y la oración, encontramos unas unidades intermedias que son los que llamamos sintagmas o grupos de palabras. La gramática más moderna, la última reforma de la RAE, los llama grupos de palabras, pero yo he visto en exámenes de la OIB y siguen llamándolos sintagmas.
Es lo mismo, sintagma o grupo de palabras. Y si os lo preguntan, os van a poner sintagma o grupo de palabras, o directamente sintagma. ¿Qué es un sintagma? Como os he dicho, un sintagma es la unidad intermedia entre la oración y la palabra, o entre la palabra, que sería la unidad más pequeña, y la oración, que sería la unidad más grande. Los hemos ido viendo a medida que hemos ido viendo las diferentes categorías gramaticales. Cuando vimos el adverbio, yo os expliqué, el adverbio es el núcleo del sintagma verbial, y os expliqué incluso, teníais un esquema con la estructura del sintagma verbial. Cuando veíamos el sustantivo, yo os decía, el sustantivo es el núcleo del sintagma nominal, y vimos cuál era la estructura que podía tener un sintagma nominal. Ahora lo que voy a hacer es recoger todos esos sintagmas que hemos ido viendo en función de las diferentes categorías gramaticales y los vamos a sistematizar. Después también tengo un ejercicio para que lo hagáis de reconocimiento de sintagmas. Empezamos por la definición del sintagmas o grupo de palabras. El sintagma o grupo de palabras sería justamente el sintagma sería aquella palabra o aquel grupo de palabras que, atención, dentro de un enunciado u oración posee un sentido unitario aunque incompleto. Imaginaos, por ejemplo, que yo digo, tengo un coche azul eléctrico. Si yo digo un coche azul eléctrico, esa secuencia, ese grupo de palabras es un sintagma. Un coche azul eléctrico. Un coche azul eléctrico posee un sentido unitario. De hecho, no podría decir no podría decir un coche azul eléctrica, o no podría decir tengo azul coche eléctrica por tanto, el sintagma poseería un sentido unitario, aunque incompleto. Yo digo un coche azul eléctrico y automáticamente en vuestra mente se dibuja un coche azul eléctrico. Pero si yo dijera simplemente un coche azul eléctrico, me faltaría algo. Por eso el sentido es incompleto. El sintagma desempeña una única función dentro de su enunciado. En el caso de tengo un coche azul eléctrico sería el complemento directo. Dentro de esa oración, ese sintagma sería un complemento directo. Y además, el sintagma, con la excepción del sintagma preposicional, el sintagma tiene como núcleo la palabra que es de obligada aparición y de la que toma nombre. El sintagma nominal tiene como núcleo un sustantivo o nombre, es lo mismo, tiene como núcleo un nombre y todo el sintagma nominal se estructura en torno a él. En un coche azul eléctrico, el núcleo es coche, es un sintagma nominal, por tanto. El determinante concuerda con coche en género y número, y azul eléctrico sería el complemento del nombre de justamente ese núcleo de ese sintagma nominal. Por tanto, alrededor del sintagma nominal en este caso tendríamos diferentes elementos, y lo mismo nos ocurriría con el sintagma verbal, que es el más complejo de todos, porque el sintagma verbal es el único que es obligatorio en la oración. Todas las oraciones tienen que tener sí o sí un sintagma verbal, no necesariamente todas tienen que tener un sintagma nominal, pero todas tienen que tener un sintagma verbal, y ese sintagma verbal está formado por un verbo que es el núcleo y por los diferentes complementos verbales que serán los que veremos luego a medida que vayamos viendo la oración simple. El complemento directo, el indirecto, el circunstancial, el complemento de régimen verbal, el atributo, el complemento agente, etc. Además, tendríamos el sintagma adjetival, que tendría como núcleo un adjetivo, el sintagma verbial, que tendría como núcleo un adverbio, y luego, en el caso del sintagma preposicional, fijaos que aquí digo, podemos encontrar 5 que en realidad son solo 4 tipos diferentes de sintagmas. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el sintagma preposicional es aquel que va encabezado por una preposición, pero el verdadero núcleo del sintagma preposicional hay que buscarlo después de la preposición. Si yo digo, por ejemplo, de mi coche azul eléctrico, ese de mi coche azul eléctrico, la preposición de me está diciendo que lo que viene es un sintagma preposicional, pero esa de lo único que hace es de enlace entre un verbo, por ejemplo, y el verdadero núcleo de ese sintagma que está
en mi coche azul eléctrico. Entonces, el sintagma preposicional es un poco diferente de los otros cuatro tipos de sintagmas. Por eso os digo que en realidad, aunque hablemos de 5 tipos de sintagma, nominal, preposicional, adverbial y adjetival, el sintagma preposicional sería un poco especial porque la preposición, en lugar de hacer de núcleo, hace de enlace para lo que viene a continuación. ¿Sí? Venga, empezamos con el sintagma nominal. Aquí tenéis una explicación por si queréis ver un vídeo. El sintagma nominal tiene como núcleo, atención, un sustantivo o un pronombre, porque el pronombre sustituye al sustantivo, ya lo sabéis, o una palabra sustantivada. Y como vimos, cuando vimos el sustantivo, cualquier palabra a la que toca un determinante se convierte en un sustantivo. Por ejemplo, frotar. Frotar es un verbo, pero si yo le pongo delante un artículo y digo el frotar se va a acabar, ese frotar ha dejado de ser un verbo y se ha convertido en un sustantivo porque el determinante lo ha sustantivado, lo ha convertido en sustantivo. Por eso digo aquí que el núcleo del sintagma nominal puede ser una palabra sustantivada. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los adverbios. Ayer es un adverbio, pero si yo digo el ayer no importa, solo importa el mañana. Ayer y mañana se han convertido en sustantivos porque el determinante los ha tocado. Sí, por tanto, no solamente son núcleos del sintagma nominal los sustantivos o pronombres, sino también que cualquier palabra que vaya acompañada por un determinante en castellano tiene la capacidad de convertirse en un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, incluso un verbo. ¿Cuál es la estructura del sintagma nominal? Mirad, el sintagma nominal puede llevar delante un artículo, el, la, los, las, puede llevar también adjetivos determinativos, ya lo sabéis, puede llevar demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos, exclamativos, puede llevar incluso un determinante delante y después uno detrás, el piso primero, el sería el determinante y luego primero sería el adjetivo determinativo numeral que iría detrás, puede llevar incluso dos determinantes delante, los dos chicos, y puede llevar incluso el determinante detrás, amigo mío. ¿Lo recordáis? En amigo mío, el mío está acompañando a amigo. Entonces, aunque vaya detrás, es el posesivo que está acompañando al sustantivo. Por tanto, artículos o determinantes o adjetivos determinativos, esos pueden acompañar al sustantivo. ¿Cuál es el núcleo del sustantivo? El núcleo del sustantivo, como os he dicho, puede ser un sustantivo directamente, como en un coche azul eléctrico, puede ser un pronombre, si yo digo el mío, en lugar de decir mi coche azul eléctrico digo el mío, ahí me encontraría con un pronombre que sería el núcleo de ese sintagma nominal, y como os he dicho, cualquier palabra que funcione como sustantivo. ¿Y cómo conseguimos que una palabra que en principio no es sustantivo funcione como sustantivo? Poniéndole delante un artículo. El artículo sustantiva en castellano. Además de todo eso, después el núcleo del sintagma nominal puede llevar adyacentes o complementos del nombre. ¿Cuáles son los adyacentes o complementos del nombre que puede llevar el núcleo del sintagma nominal? Puede llevar un adjetivo o un sintagma adjetival. Mi camisa nueva. Nueva sería el adjetivo que está haciendo de complemento del nombre, está complementando a camisa. Y aquí la pregunta es, vale, ¿y si tengo un sustantivo y un adjetivo? ¿El adjetivo no podría ser núcleo? No. Aquí hay una jerarquía y el sustantivo manda sobre el adjetivo. Nueva es nueva en femenino singular porque camisa es un sustantivo en femenino singular. Por tanto, el que está mandando aquí es el sustantivo, no el adjetivo. El adjetivo es complemento del nombre de ese sustantivo. Puede ser un sintagma adjetival. Mi camisa muy nueva. El muy nueva sería un sintagma adjetival que estaría haciendo de complemento de ese núcleo. Si tenemos una palabra solo, le decimos adjetivo, pero si tenemos ya más de una, ya consideramos que es un sintagma. Puede ser una proposición subordinada adjetiva.
La camisa que me acabo de comprar. Que me acabo de comprar, eso es toda una proposición subordinada adjetiva o de relativo que puedo sustituir directamente por nueva. Mi camisa nueva, mi camisa que me acabo de comprar o la camisa que me acabo de comprar. ¿Lo veis? Eso lo veremos también cuando lleguemos a las subordinadas adjetivas, pero las subordinadas adjetivas hacen siempre de complemento de un nombre, porque están acompañando a un nombre. Puede ser también una aposición. Una aposición sería un sintagma nominal que va entre comas, lo vimos cuando vimos los signos de puntuación, y que complementa a un núcleo que ha aparecido antes. Barcelona, coma, la ciudad condal, coma, está a orillas del Mediterráneo. La ciudad condal sería un sintagma nominal que está haciendo de complemento del nombre de aposición de Barcelona. Cristóbal Colón, coma, el llamado descubridor de América, coma, nació en Génova en no sé qué año, ¿sí? Eso sería una aposición, que también formaría parte de ese sintagma nominal. Puede ser también un sintagma preposicional. El coche de mi padre. De mi padre es un sintagma nominal que hace de complemento de coche. Y finalmente también nos podemos encontrar con una construcción comparativa. De las construcciones comparativas hablaremos más adelante porque esta es una cuestión que a los gramáticos les trae de cabeza. Hay gramáticos que consideran que si yo digo, por ejemplo, mi coche es más nuevo que el tuyo, el más nuevo que el tuyo es simplemente un complemento del nombre de coche, pero hay gramáticos que consideran que eso es una subordinada adverbial, que hay que sobreentender un verbo. Mi coche es más nuevo que el tuyo es nuevo. Entonces, bueno, de esto hablaremos, porque aquí hay mucha tela que cortar. No os van a preguntar por esto, pero cuando lleguemos a las adverbiales yo las voy a explicar las comparativas. Pero, en fin, la gramática moderna, que no es nada de sobreentender cosas, va por la idea de que en realidad una construcción comparativa que no tiene un verbo expreso, en realidad es un complemento del nombre. Es un complemento del nombre como mi coche es nuevo. Mi coche es nuevo, mi coche es más nuevo que el tuyo. ¿Sí? Es muy difícil que aparezcan todos estos tipos de determinantes y complementos a la vez. Es muy complicado, aunque sí que es verdad que el sintagma nominal puede ser una estructura bastante grande. Nos podemos encontrar con sintagmas nominales homogéneos, aquel en los que no hay una preposición entre el núcleo del sintagma y el complemento, la Casa Blanca, o con heterogéneos, con diferentes nexos, que pueden ser preposiciones o que pueden ser conjunciones. ¿Qué ocurre cuando yo tengo, por ejemplo, un sintagma nominal que está unido mediante una conjunción? Un niño y un anciano. Aquí me encuentro con un sintagma nominal con dos núcleos. Aquí en realidad lo que tenemos son dos núcleos, ya está. Igual que en protagonista, pero personaje principal. Aquí esto de nexo adversativo podéis quitarlo, lo tendría que haber quitado, porque en realidad esto es un sintagma adjetival, no es un sintagma nominal. Pobre pero honrado es un sintagma adjetival. Quitarlo esto. Después, como os he dicho también, otros nexos, que puede ser el nexo de, como la preposición, pero pueden ser otras preposiciones. Por ejemplo, café con leche. Café con leche sería el sintagma preposicional que estaría complementando a café. O, por ejemplo, el que en las subordinadas adjetivas. Bueno, aquí tenéis también diferentes tipos de aposiciones. Recordáis que os dije que las aposiciones son estos sintagmas nominales que complementan a otro sintagma nominal. Esto no os lo van a preguntar, si la posición es explicativa o si la posición es especificativa. Lo tengo aquí pues, para que veáis que hay diferentes tipos de aposiciones. Y aquí tenéis los diferentes complementos del nombre que os podéis encontrar, que los tenéis arriba en el esquema y que aquí los tenéis ejemplificados. Un adjetivo, un sintagma adjetival, coche rojo, niña muy inteligente. Un sintagma preposicional, café con leche, almohada de plumas. Un sintagma nominal en forma de aposición, Rafael como el mecánico. O una subordinada adjetiva o de relativo. Aquí me faltaría la comparativa, porque ya os he dicho que la comparativa tiene tela que cortar. Tenéis aquí también después un vídeo donde se explica el sintagma nominal. El sintagma adjetival. Cuando tenemos un sintagma adjetival, la estructura es muchísimo más sencilla. Muchísimo más sencilla. ¿Por qué? Porque el sintagma adjetival solo puede estar formado por un adjetivo, por dos adjetivos
o por un adverbio y un adjetivo. Por lo que os he dicho antes, porque aquí hay una jerarquía. Y si tenéis un sustantivo y un adjetivo, lo que tenéis es un sintagma nominal, no un sintagma adjetival. Para tener un sintagma adjetival tendríais un adjetivo, por ejemplo, azul, o tendríais dos adjetivos, azul oscuro. En este caso el núcleo sería azul, porque oscuro lo que está haciendo es complementar, matizar el significado en oscuro, y aquí lo que os encontraríais sería que el oscuro sería adyacente o complemento del adjetivo. Cuando hablo de adyacente es complemento del nombre, complemento del adjetivo, complemento del adverbio. Hay unos gramáticos que le llaman adyacente y otros que le llaman complemento del nombre, complemento del adjetivo, complemento del adverbio, es lo mismo, Y después puede ser un adverbio y un adjetivo. Y aquí vuelve a haber una jerarquía. Si yo tengo un adverbio y un adjetivo, el núcleo tiene que ser el adjetivo. En muy caro, el significado está en la palabra caro. Y lo que hace muy es que matiza. Muy caro, más caro, menos caro, tan caro. ¿Sí? Como la palabra que acompaña, el adverbio que acompaña, lo que hace es que matiza, lo que tenemos es un sintagma adjetival. El adjetivo está por encima del adverbio, igual que el sustantivo está por encima del adjetivo. Cuando yo tengo un sintagma adverbial, pobrecito, el sintagma adverbial lo único que puede estar formado es por un adverbio o por dos adverbios. No puede estar formado por otra cosa. Si yo tengo, por ejemplo, yo qué sé, lentamente es un sintagma adverbial. Si yo tengo muy lentamente es un sintagma adverbial, con núcleo en lentamente, que otra vez es la palabra que aporta el significado. Veis que tenéis aquí también un vídeo en el que se explica el sintagma adjetival, un vídeo en el que se explica el sintagma adverbial, y ahora vamos al sintagma preposicional. El sintagma preposicional, como os he dicho, no es más que un sintagma nominal introducido por una preposición o locución prepositiva que hace de enlace. Por eso es tan importante que os sepáis la lista de las preposiciones, porque si no, no distinguiréis los sintagmas preposicionales. Y veréis después, cuando lleguemos a la oración, a los complementos del verbo, que el sintagma preposicional puede hacer un montón de funciones en castellano. Igual que el sintagma nominal puede hacer algunas, yo creo que el sintagma que más funciones puede hacer en castellano es el sintagma preposicional. Para empezar, el preposicional puede hacer de adyacente de un sintagma nominal, café con leche, pero después el preposicional puede hacer de complemento directo, indirecto, atributo, circunstancia, régimen verbal, predicativo. No os preocupéis porque todos estos los iremos viendo. ¿Puede haber un sintagma preposicional que tenga, en lugar de un sintagma nominal, un sintagma adjetival? Sí. Imaginaos, por ejemplo, que yo dijera, bueno, en principio sí, pero hay que tener cuidado, vino de azul oscuro. Vino de azul oscuro. ¿Sí? De azul oscuro sería un sintagma preposicional. Y mi pregunta es, ¿ese azul oscuro es un sintagma adjetival o en realidad aquí azul se está refiriendo al color y es un sintagma nominal en el que hemos quitado la palabra color? Es un sintagma adjetival, porque ya os he dicho que estamos estudiando una gramática en la que vamos a sobreentender poquitas cosas. Ahí sí que nos encontraríamos con un sintagma preposicional que sería un enlace más un sintagma adjetival, pero son muy poquitos estos casos. Y otra vez, el verdadero núcleo de ese sintagma no estaría en la preposición, sino en lo que viene detrás, en lo que viene después de la preposición. ¿Queda claro esto? Luego lo veréis con ejemplos concretos y cuando hagáis ejercicios lo vais a ver enseguida. Bueno, finalmente, el sintagma verbal. En el sintagma verbal no me voy a meter ahora, porque el sintagma verbal es lo que nos va a llevar al análisis de la oración, en realidad. Cuando analicemos bien sintagmas verbales, ya tenemos la oración hecha. Pero sí que tenéis que saber, que esto es muy importante, que el verbo es la palabra que manda por encima de todas. Si tenéis cualquier estructura en la que hay un verbo, lo que vais a tener es un sintagma verbal. Si yo digo, por ejemplo, café con leche, eso es un sintagma nominal. Pero si yo digo tomo café con leche, como ya tengo un verbo, lo que tengo es un sintagma verbal.
Luego dentro voy a tener un sintagma nominal que va a hacer no sé qué función, pero la palabra que manda es el verbo. Y manda tanto que, como os dije cuando vimos el verbo, la única palabra que es absolutamente necesaria y absolutamente obligatoria en una oración es el verbo. Porque lo veréis, lo veremos mañana cuando empecemos a ver el sujeto. Podemos encontrarnos con oraciones que no tienen sujeto, oraciones impersonales, pero todas las oraciones van a tener sintagma verbal, y el sintagma verbal es el que tiene como núcleo un verbo. Entonces, la estructura del sintagma verbal es muy compleja. Nos podemos encontrar con verbos en forma personal, en forma no personal. Nos podemos encontrar con perífrasis verbales. Aquí no lo he puesto, pero nos podemos encontrar con locuciones verbales. Me di cuenta de su actitud. Me di cuenta sería una locución verbal, la podríais poner aquí también. Después nos podemos encontrar con adverbios que modifican al verbo y luego nos podemos encontrar con diferentes complementos. Por tanto, nos encontramos con que el sintagma verbal es el que tiene la estructura más complicada, ¿vale? Bueno, pues una vez eso, vamos a hacer ejercicios que ya vais a ver que a partir de ejercicios es muy fácil.